Hola, ¿pero aún sigues aquí? Pues entonces es que te va la marcha. ¡Ah, que eres nuevo! Mira, como yo. Me dicen que deberías empezar por el primer episodio. Esto es un podcast de culto donde antes eran 4 físicos viajunos y ahora somos 5 y donde hablamos de lo que nos da la gana. De ciencia, de cine, de libros, de romanos y me dicen que de lacatos. Bueno, algún día. De modo que ya sabes, si eres fan, relájate y disfruta. Pero si acabas de llegar y te quedas, en fin, tú mismo. Mr. L. Prosser era, como suele decirse, muy humano. En otras palabras, era un organismo basado en carbono, bípedo y descendiente del mono. Más concretamente, tenía 40 años, era gordo y despreciable y trabajaba para el ayuntamiento de la localidad. Cosa bastante curiosa, aunque él lo ignoraba, era que descendía por línea masculina directa de Gengis Khan. Si bien las generaciones intermedias y la mezcla de razas habían escamoteado sus genes de tal manera que no poseía rasgos mongoloides visibles, y los únicos vestigios que aún conservaba Mr. L. Prosser de su poderoso antepasado eran una pronunciada corpulencia en torno a la barriga y cierta predilección hacia los pequeños gorros de piel. Pues bienvenidos a la segunda temporada. Esto es La Vaca Esférica y donde había 4 ahora hay 5. Y la quinta pues es una servidora. Me invitaron y no sabían lo que hicieron porque ya no me he ido. Bueno, la realidad es que la invitamos a quedarse un programa, se atrincheró en la silla. Y no eso es, Sí, no había manera. Alguien tiene un desatornillador, por favor. Bueno, vamos a hablar de genes y de genealogías Sí, en este primer episodio. Y por eso has empezado, José, con esa Exacto. entradilla, que es un texto de la guía del autoestopista galáctico, Correcto. en donde se habla de los ancestros, no, de lo que le queda al Mr. L. protagonista Prosser. de sus ancestros. De sus Eso ancestros. es. Y aunque nos promueve a risa un poco, ¿no? Porque dice, bueno, pues le queda la tripa y un sombrero de herencia. Sí. En realidad esto no está tan alejado de la realidad, ¿no? Sí. Porque todos tenemos a veces ese orgullo que deberíamos revisar, ¿no? De dónde venimos, que tuvimos, pues sí, yo desciendo de Eduardo III o de... Sí, además lo gracioso es que la gente dice cosas de esas, de yo desciendo, mi línea es Sí. directa desde no sé quién. Coño, de ese y de un huevo más, porque Claro. tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 Sí. bisabuelos. Además, so what, ¿no? O sea, ¿qué más da Claro, que decir exacto. de Gengis Khan, ¿no? Pues eso es lo que vamos a desmontar aquí. O sea, la historia es que o todos descendemos de Gengis Khan o nadie desciende de Gengis Khan. Eso es. Ese es el bottom line. Y ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, eso de genes y genealogías es el título de un libro de Susana, que aprovechando que se ha trinchado aquí en la silla, pues nos va a vender He su venido a libro. hablar de mi libro. Exacto. Que por cierto está premiado. Por cierto, está premiado. Que por cierto, yo, aunque suena peloteo, es fantástico. Yo me lo he leído esta semana y está muy bien escrito, Sí. muy entretenido y tiene ecuaciones. Eso ya es el subidón. Sí, bueno, para el lector general puede saltar las ecuaciones sin Sí, porque pérdida de contenido. Sí, están de otro color. O sea, claro, que están tienen- delimitadas en Claro, recuadros están para encerradas. que no Sí. se coman a nadie. Efectivamente. Mira que yo me quedo ahora que me cuesta cualquier libro y este me lo he leído del tirón, me quedé enganchado, ¿eh? Pero de verdad, no es por hacer de nuevo la pelota a Susana. No, Son está muy bien majos, son escrito. majos, pero vamos a rabiar, ¿eh? No, es verdad. A mí No, está me bien gusta escrito, mucho. sí. Y luego, en algún momento, nos vas a hablar del GNI, ¿no? Del- Yo es os que eso a mí me encanta. Os hablaré de lo que podamos en una hora. Espectacular, Sí, a ver, el espectacular. libro tiene como 3 bloques, ¿no? Uno que son De los la apellidos, la los genealogía, apellidos. eso es. Otros son los genes, Los genes. biológicos Sí. y otros son las lenguas. Las ¿no? lenguas. Que Sí, todo tiene... claro, es que todo esto está vinculado, ¿no? O sea, Eso es. No podemos separar lo que heredamos culturalmente de lo que heredamos o no heredamos genéticamente. De hecho, todo apunta a que la herencia cultural es mucho más fuerte y tiene una memoria mucho más larga que la memoria genética. Y la memoria genética además se expresa de tantas formas distintas y se mezcla de tantas formas que realmente hay poco a lo que uno pueda agarrarse, ¿no? de lo que le haya venido por su sangre azul o por sus genes de cualquier Gengis Khan, tipo. ¿no? Eso se pierde muy rápidamente. En cambio, la herencia cultural es algo que permanece durante muchas más generaciones, ¿no? Entonces, bueno, si queréis podemos empezar con la paradoja de los bisabuelos, que a mí me parece muy sí, divertida. sí. Que ya que he introducido yo la idea de que hay 4 abuelos, 8 bisabuelos, Eso es. etcétera. Eso es. El número de ancestros pues aumenta a medida que nos vamos hacia el pasado, que nos remontamos, que miramos cuántos ancestros tenemos. Y claro, el aumento es exponencial.
Eso, para quien no lo sepa, una exponencial es una cosa que explota. De potencias. Explota en cantidad, ¿no? Está la historia esta famosa, además que en potencias de 2, la historia del ajedrez, que es una claro, leyenda, eso no sé es, si sí. es una leyenda, sí, supongo que sí. La historia esta que el inventor del ajedrez pidió en pago al rey, que estaba dispuesto a darle lo que fuera por aquel invento tan fantástico, pues pidió que se pusiera en el tablero de ajedrez un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así duplicando todas las casillas. El rey le dijo, 64. ¿pero solo quieres eso? Y el otro dijo, sí, con esto me conformo. Cuando calcularon la cantidad de trigo, no había trigo en el reino, ni lo habría en un montón de años para pagar al señor. Claro. Pues Porque 2 a la 64 es una absoluta Es una brutalidad, barbaridad. una brutalidad. De hecho, si uno hace los números, por ejemplo, del número de ancestros que debería tener, cuando uno está en la generación 5 son 32, ¿no? 5 generaciones al pasado, pero cuando uno se va a la generación 35, y eso no es tanto, porque si consideráramos que las generaciones tienen unos 30 años, ¿no? Que cada 30 años tenemos una generación nueva, estamos en el año 1000, no estamos en Atapuerca, estamos en el año 1000, pues para entonces ya tenemos, lo tengo aquí escrito, 34.000 millones de ancestros. Madre mía. ¿Vale? Eso Una es cantidad de muy, gente que muy no ha habido. superior a la población mundial en aquel momento. Bueno, en aquel y en este. En aquel y en este. Vamos, y de lejos. Efectivamente. Es un orden de magnitud por Entonces, encima. bueno, eso en algún momento se vio como una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tantos ancestros en nuestros árboles cuando la población de la que tenemos que escoger a esos ancestros es muy inferior, órdenes de magnitud inferior en número, ¿no? Y eso los austrias lo tenían muy claro, ¿no? En la resolución de la paradoja. Pues no lo sé. Y ¿Tú son los crees? No, cruces. ¿eh? claro, lo resolvieron muy rápido. Sí, lo que pasa es que la suya era forzada, ¿no? Sí, están todos los primos cruzados con todos los primos, claro, los mismos ancestros. Bueno, en realidad todos, o sea, es la conclusión de esto es Sí, que es todos que todos, tenemos sí, sí. parientes que vienen por varias líneas, o sea, que todos somos descendientes de primos lejanos, pero primos al fin y al Todos cabo. somos primos. Todos somos primos. Todos somos primos por una parte y por otra parte en nuestra genealogía nuestros ancestros aparecen muchas veces. Eso es. O sea, eso que a tiempos cortos vemos más fácilmente, pues porque sabemos casos, ¿no? De 2 primos o 2 hermanos que se han casado con 2 hermanas, o el fulanito que era primo segundo de alguien. Bueno, pues eso ya sabemos que hay un ancestro común y ese lo podemos identificar, pero eso es la norma. De hecho, los reyes podían identificarlos porque solían ser sus Claro, abuelos. Claro. Los reyes... Los que venían por doble rama. Sí, cosas sí, los así. reyes no tenían ninguna duda. Además, como se casaban todos entre ellos, Claro. es una Bueno, la población familia- muy pequeña de la que escoger. La familia real española es increíble, ¿eh? O sea, en la parte de los reyes católicos es que además se saltan generaciones. O sea, no es que tengan abuelos comunes, es que a veces un tío es a la vez tu abuelo. Sí. O sea, Sí, por un sí, tío sí. por Bueno, un lado es un abuelo por el otro. es increíble. Tenemos un caso brutal que fue Isabel II y Francisco de Asís, que eran hijos de 2 pares de hermanos. O sea, sus madres eran hermanas y sus padres eran hermanos. O sea, genéticamente ellos no eran primos, eran hermanos. Ya, Menos mal que madre mía. Francisco le gustaban más los mozos de cuadras que la reina. Y no mezclaron genes, porque si no... Lo que habría salido de ahí. Bueno, Felipe II, ¿no? Que no tenía 8 bisabuelos como la mayoría de las personas, sino 6. Ya. Que Eso tenía los reyes católicos repetidos. Bueno, yo puedo poner un ejemplo. Mi suegro era Negredo y es de un pueblo pequeño de Soria. O sea, que imagínate Claro. cómo Sí, está eso es así. mezclado. Sí. Sí, los apellidos dobles. Yo mismo tengo identificados 2 tatarabuelos que eran primos hermanos, lo que significa que si vamos una generación más atrás ya nos saltamos también uno del árbol. Claro. Pero vamos, esto no es una anécdota, esto le pasa a todo el mundo, con tal de Sí. remontarse lo suficiente en el árbol y probablemente lo suficiente sean 3-4 generaciones, no más. Sí, lo que Ya pasa- empiezan a aparecer Lo repeticiones. que pasa es que los seguro. efectos, digamos, perniciosos del cruce no es el mismo que sean tus padres a que sean tus tatarabuelos. Bueno, obviamente. Claro, ahí ya entramos en los Sí, genes. yo de hecho he leído algún estudio que porque los matrimonios entre primos hermanos siguen siendo muy comunes en el mundo, en nuestra cultura, ¿no? Pero en otros son básicamente la norma. Y ser hijo de primos parece que no sales mucho peor, o sea, que en principio no es muy arriesgado, pero claro, cuando ya es de primos, la endogamia ya es de generaciones y generaciones, pues ya es otra historia. De todas maneras, había un dicho antes, ¿no? Que era que de una boda sale otra boda. Y a la boda van los primos. O sea, no sé si es otra cultura. Ahora ya no. Ahora ya no. Y Susana, ¿mirasteis a ver si, por ejemplo, pasaban cosas así de endogamia muy fuerte en pueblos pequeños, así tipo, pues yo qué sé, en Soria, Segovia, estos pueblos pequeños? ¿Visteis algo? Vamos a ver, vamos a contar Vale. 2 cosas, ¿no? 2 cosas separadas. En el momento en el que, y puedo contar un poco si os parece interesante sobre cómo se gestó toda esta investigación, Sí, que sí, además sí. dio lugar a varios artículos publicados y que luego nos pareció interesante plasmarla en un libro más popular. Y que tiene 2 autores, luego nos hablas Tiene de 2 tu autores, coautor. luego os hablo de Damián Zanete, coautor y amigo.
Y sin embargo amigo. Y sin embargo amigo, como vosotros, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que viene plasmado en el libro es una aproximación más estadística. Es decir, qué sucede cuando el tamaño de las poblaciones cambia, cuántas generaciones me tengo que ir al pasado, cuánto nos parecemos, cuál es la probabilidad de que tengamos un ancestro común. Hablamos desde ese punto de vista más estadístico en poblaciones que son poblaciones sintéticas, en el sentido de que hacemos la aproximación de que todo el mundo se puede casar con todo el mundo y que escoges a tus padres al azar, porque eso es lo que nos permite luego hacer cálculos, ¿no? Claro. Cálculos que reflejan unas propiedades que están ahí, es una extra vaca esférica de la genealogía, ¿no? Pero que luego uno no puede plasmar directamente en la genealogía particular de un individuo, ¿no? Ahí ya uno tiene que ir al estudio, digamos, determinado. A lo micro, creo que lo que a lo preguntas, Javi, microscópico. claro, lo microscópico. Lo que preguntas, esto creo que es conocimiento popular, o sea, tú vas a los pueblos pequeños y hay apellidos que son extremadamente frecuentes. Sí, sí. Y gente que tiene los dos apellidos repetidos. Los de toda la vida, ¿no? Los García de toda la vida, ¿no? Sí, o vamos. Bueno, no, depende de los pueblos. En Galapagar, por ejemplo, Andrés es un apellido que se repite y hay gente que se llama Andrés. Hay 2 o 3 apellidos que si te toca, por ejemplo, estar en una mesa electoral, dices, me paso todo el día Me ha tocado la... Andrés. O sea, sí. Claro, pero es que además es imposible. O sea, yo tengo identificado que en el siglo XVI había alguien que se apellidaba Ares en el pueblo de mi padre. Pues entonces, ¿cuántos Ares hay desde entonces en ese pueblo que al poco ya no tienen nada que ver entre ellos? Pero... Sí. Sí, pero que puedes trazar, pues, o sea, sus genealogías acaban coalesciendo probablemente. Y un poco la historia del tonto del pueblo, la idea de que había tanta gente retrasada que nacía en los pueblos, yo creo que tiene que ver con la endogamia. Sí. Tiene bastante que ver con la endogamia. Había muy poca... O sea, había muchísima endogamia, muy poca mezcla entre pueblos. O sea, durante mucho tiempo... Es una buena teoría, sí. Sí, bueno, yo mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Porque, o sea, esa endogamia que vemos en los apellidos, luego era una endogamia genética que se quedaba ahí. Sí, claro. Claro que existe, y de hecho, bueno, yo tengo alguna experiencia en trazar algo de genealogía, pero ya documentada, ¿no? No estadística, en algunos pueblos relativamente pequeños, con 1.000, 2.000 habitantes, y ahí efectivamente empiezas a ver repeticiones que son incluso desconocidas. Hay una fuente muy importante e interesantísima de casos de endogamia, que es cuando la Iglesia pedía que en caso de tener un parentesco o que demostraras que no había parentesco. Claro, esta exigencia de la Iglesia a lo largo de los siglos no fue solo demostrar que no sois primos, que es de segunda generación, sino demostrar que no tienes ancestros hasta la 7ª generación. Entonces, lo cual octava he leído yo. Hasta octava has leído. Generación. Yo he visto hasta la 5ª. O sea, yo he visto documentos en donde los árboles genealógicos se remontan a la 5ª. Y yo creo que es difícil llegar tan atrás porque es que pierdes la memoria, porque no tienes registros escritos más son 64 ancestros. Pero el objetivo que tenía la Iglesia con esta historia era acumular tierras, porque claro, si no podías casarte, no podías tener descendencia, al final las tierras se las quedaba la Iglesia. Ese fue el objetivo. Y con eso consiguieron algo curiosísimo. Hay un libro que se llama The Weirdest People in the World, que cuenta precisamente esta historia y dice que Europa es singular. Los europeos, los occidentales en general, somos singulares porque procedemos de esa tradición que ha roto con la tradición que tú decías, Saúl, antes, de que lo normal en las civilizaciones es casarse entre parientes, porque así se mantiene el clan. Y el clan era prioritario frente a todo lo demás. Sí. Y el hecho de romper los clanes hizo que hiperestructuras como las organizaciones sociales, etcétera, emergieran y transformó la sociedad. Y la sociedad occidental es consecuencia de eso. O sea que somos muy singulares en el mundo. De todas formas, yo los documentos que he visto, o sea, yo os puedo asegurar que la gente se casaba con quien le daba la gana. Obviamente, claro. Lo que hacían era pues pagar lo que bula, les tocara, pagar la bula. Y las excusas eran de lo más pintorescas. Claro. Cuando dices que has visto los libros, ¿te refieres a físicamente los registros, libros de registro? Escaneados. O sea, hay muchos que están digitalizados. Cuéntanos esa historia, porque eso es fascinante. es que Susana estuvo indagando en su pasado, ha estado indagando muchos años en su pasado. Bueno, pues al hilo de la genealogía estadística me pareció, en algún momento di el salto, y ahí también le tengo que dar las gracias a Damián, porque él empezó primero con todo esto. De hecho, fue el primer promotor, ¿no?, de que nos metiéramos en estos problemas, y pues estuve efectivamente investigando un poquillo cómo es este asunto de la genealogía. Y es un mundo... Vamos, o sea, es un mundo en sí mismo, es un mundo para mí era absolutamente desconocido, imagino que para la mayoría de las personas, pero hay muchísima documentación que uno puede conseguir
que está digitalizada, a veces no, a veces tienes que ir o pedir al registro civil, o ir incluso a las iglesias donde sabes que están registrados tus ancestros. La iglesia es la gran depositaria de todo esto. Y tenemos además un trabajo extraordinario que, bueno, con todo lo que uno pueda pensar al respecto, es el trabajo que han hecho los mormones, ¿no? Los mormones se han dedicado a ir por el mundo digitalizando todo lo que les han permitido. O sea, que no solo te visitan en tu casa, ¿no? Sino que hacen genealogía. De hecho, yo he leído, y no sé hasta qué punto, o sea, no lo he confirmado con nadie directamente, pero sí he leído que estos mormones que iban en parejas por las casas, su único objetivo de hacer esta especie de apostolado por el mundo es reconstruir una genealogía global. Porque en su iglesia lo que ellos piensan es que cuantos más ancestros conozcas y más ancestros presenten en una ceremonia que hacen todos los años, más almas salvas. O sea, es como salvar al ancestro. Cada vez que tú lo reconoces, lo identificas como ancestro tuyo, tú perteneces a la iglesia, y entonces es como una especie de bautismo retrospectivo, ¿no? de esa persona, y la salvas. Que no me olvido de ti, abuelo. Claro, ellos tienen esa fijación por reconstruir una genealogía mundial, ¿no? Pues y salvar en particular a sus Pues tienen ancestros. trabajo. Tienen muchísimo trabajo, Tienen pero trabajo. de ahí ¿Y eso está digitalizado? ellos tienen muchísimas cosas Muchísimo. digitalizadas. Por ejemplo, toda la diócesis de Granada, que la diócesis permitió que se digitalizara, está ahí. Entonces yo tengo la suerte que varias de mis ramas van al Reino de Granada, y entonces tengo todos esos documentos, los he leído. O sea, ¿Y hasta dónde has llegado en tu historia? pues bueno, es una información que empieza a dispersarse, porque uno tiene que tener en la cabeza el contexto del crecimiento del número de ancestros, ¿no? Claro, es y de qué exponencial. números barajas. ¿Hasta dónde he llegado? Pues tengo ancestros documentados hasta el 1550. Oiga. ¿no? Y por ejemplo, hay una cosa que me parece muy bonita, pero que todavía no he acabado, es el origen del apellido de Manrubia. Ahora hablamos del origen de los apellidos. Sí, que Eso sí, hablamos, si Bueno, queréis. hablamos ahora, ya aprovechas. Sí. Bueno, estamos enlazando aquí Sí. unas cosas con otras. Entonces, bueno, esos son dos campos distintos, ¿no? O sea, lo que podemos ver desde como población, cuando nos miramos como población, que es esta aproximación más estadística, más de conjunto, de promedios y demás, y cuando nos miramos como individuos que tienen una genealogía, que es uno de los ejemplos, ¿no? de lo que puede suceder ahí. Yo anduve, al hilo de que nos contaste esto, anduve indagando también un poco, ya lo sabes, Sí. en los antepasados. Y la verdad es que para reconstruir el árbol genealógico lo que cuesta es empezar. Sí, O sea, tienes documentos de una generación, dos, Sí. pero ya la tercera te empieza a costar. Pero en cuanto enganchas, eso es lo que iba a mencionar, en cuanto enganchas con alguno, alguien ha reconstruido ese árbol y de repente tienes ancestros. O sea, a mí me pasó que me remonté a 1800 no sé cuántos y de repente engancho un ancestro que llegaba a 1500 y pico. O sea, un árbol. Y tengo ancestros de 1500 y pico. Ya, porque- Nadie ha salido del pueblo de mis padres, todos estaban en el pueblo. Una gente muy aburrida, por cierto, pero... No, pero ese es el caso clásico Clásico, de algo sí. que tú puedes trazar. Lo que no vas a poder trazar va a ser la pareja que se haya movido, Claro, el que haya claro. venido de fuera, Claro. el inmigrante, el hijo bastardo, ¿no? El hijo Claro. no reconocido. Todas esas historias que están ahí en los árboles de Claro. todos, esas no las Esas vemos. no las pillas, No las claro. puedes trazar. Entonces, ese caso pues es como la mayoría de los que tengo yo. Claro, ¿no? Y luego, o sea, solo saltar de pueblo es una historia. es una historia, sí, sí. Porque enlazar unas personas con otras y tener la documentación que te permita decir Claro. estos eran, a veces no importa mucho. A veces tú puedes agarrar y decir, igual no son, pero es que Bueno, serían es que análogos. con alta probabilidad una buena parte de ellos no lo son, es lo que tú dices. O sea, puede haber, Hombre, claro. de repente alguien supuestamente era el padre de no sé quién, resulta que no lo es. Sí. Sí, bueno. Y Creo que las cifras de padres que no lo son son muy altas, son muy altas, altas. sí. Entonces, No os metéis con Francisco de Asís. por pura probabilidad, eso Pero, ocurre. pero ¿cómo habéis hecho? ¿Cómo habéis empezado? Que esto me ha hecho gracia. ¿Cómo habéis empezado? Tienes que tirar de las partidas de ¿Habéis ido matrimonio, a las partidas de matrimonio? claro, de Porque- padres, abuelos, Luego lo inmediato más es que pedir al puedas. registro civil. Claro. O sea, cuando tú... Eso debería ser documentación pública y en principio los funcionarios del registro civil te ayudan. Ya. Quiero decir, tú pides, hay una página web en donde tú puedes poner los datos de la persona a la que buscas y pedir, por ejemplo, un certificado literal de nacimiento. Vale. ¿Qué aparece ahí? Aparecen padres, si tienes suerte abuelos, aparecen direcciones, aparecen otras fechas, aparecen pueblos. Entonces dices, pues mira, a ver, mira, y estos se casaron en tal otra fecha. Venga, pues certificado literal de matrimonio. Ya. De, Y todas, ahí- de todas maneras son mejores los de la iglesia. Tienen más información. Porque hablan de más cosas de esas, o sea, dan más contenido Claro, de quiénes pero- son los ¿Y qué abuelos. haces? Vas a la iglesia del pueblo y Pero eso lo es pides más a los... complicado. Es más el complicado registro- porque hay iglesias que no Claro. que pasan de darte esa información Claro. y otras que sí. Y el registro civil lo puedes pedir desde casa. El registro civil sí. Sí. Hasta sí, 1870 es la forma de anclarte y ahí ya entras en un momento en el que ya no
ya no está sujeto a privacidad. Digamos, porque tus primeras generaciones y sobre todo la gente que murió hasta un cierto momento, esos no son accesibles por privacidad. Entonces tienes que ir un poquito más atrás. Eso el registro civil te lo facilita. Así que bueno, haces primero ese trabajo, cuando ya estás en tus bisabuelos, ahí ya normalmente nuestros bisabuelos, de nuestros hijos serían tatarabuelos, ¿no? Ya puedes empezar a despegar, ¿no? Bueno, y luego Susana ha encontrado una comunidad de frikis en Facebook sí. que se ayudan entre Los ellos. grupos de Facebook, o sea, todos los grupos de genealogía, hasta donde yo sé, son grupos de Facebook en donde la gente comparte muchísimo y bueno, y se dedican a indexar libros y tienes listados de Excel con los nombres de las personas de tal pueblo, cuando nacieron, en fin, que cuando uno se va metiendo hay fuentes en los que yo todo lo que he hecho lo he hecho sin salir de casa. No mismo no puedo desplazarme a las iglesias o pedir cita en las diócesis para consultar libros, ¿no? ¿Y nunca que hayas estado de viaje te has pasado por algún sitio aprovechando? No, porque no es tan fácil aprovechar. Por ejemplo, hay lugares como la diócesis de Burgos que te da ahora un día al mes. Joder, en horario de es verdad. mañana. Entonces, Es verdad, también los Es mormones... es labor de jubilado. O sea, Ya, es, que sí. es un turismo interesante, ¿no? Cuando te jubilas. Sí, sí. Yo lo estaba pensando para mi padre, ¿eh? Mi padre, que le gusta mucho todas estas cosas, siempre dice, tenemos que seguir el apellido galeano, a ver de dónde llega y todas estas cosas. A mí, yo me enganché un poco a raíz de lo que me contó Susana, estuve un poco indagando y tal, pero luego me aburrí. O sea, tú eres más persistente que yo. Yo me aburrí enseguida. Yo tengo un toque más fuerte ahí. Tienes un toque más fuerte que yo, sí. Sí. O una motivación más fuerte, lo que No quieras. sé. Pero una cosa, o sea, con esto podemos reconstruir individuos que son nuestros ancestros hasta 1500, hasta cuando sea, Que supuestamente son nuestros que supuestamente son nuestros ancestros a base de nombres y apellidos, pero si queremos ir más lejos, si queremos decir de dónde vienen nuestros ancestros más lejanos, hasta ahí no vamos a llegar. Podemos hacerlo de otra forma, podemos con análisis genéticos de estos que te venden o algo así. Tú quieres llegar a los romanos. por lo Yo que quiero veo. llegar a los romanos, yo quiero tener un Que sí, antepasado romano. que eres romano, Que no sí. te preocupes. ¿Soy romano o no soy romano? ¿Y vikingo, que es lo que todo el mundo quiere ser? Pues claro, con la cantidad de ancestros A ver, que tienes, ya te alguno digo, habrá. tío. Ya te digo, o todos descendemos de los vikingos o nadie. ¿Tú no te hiciste un Esto es análisis así. genético de estos? Es verdad. Yo me hice un análisis genético, es verdad que me ofrecí voluntario en un experimento en el que tenían que tomar datos genéticos y fueron simpáticos y me regalaron un análisis de esto. ¿Y qué eres? Pues me sale un mapa de Europa con un hueco enorme en toda la parte germánica, de la que no, y soy de todo lo demás, O sea, eres de todo menos alemán. de todo menos alemán. Mira, yo eso es una cosa curiosa que descubrí en mi árbol. Hay muchos nombres alemanes. O sea, los segundos o terceros nombres que se ponían suelen ser de origen alemán. Claro, pero, Yo sospecho sentido, que tengo ancestros pero hubo germánicos. colonos alemanes Claro, en por tu eso. zona. Y además mi abuelo tenía los ojos claros, mi tía y mi madre tienen los ojos claros. O sea, Sí. hay un... Y a ti te ha quedado el gorro de piel. A mí no me ha quedado ya, exacto. Y poco más, ¿no? A mí nada de eso. Yo vengo más de la parte gitana. ¿Te gustan las patatas y las salchichas? No. Bueno, patatas sí. Sí, bueno, ahí, a ver, otra de las cosas que creo que es curiosa que vimos es que cuando tú comparas dos individuos, y ahí ya nos estamos remontando, como preguntaba Saúl, cuando comparas dos individuos y empiezas a trazar las genealogías independientes, yo qué sé, si yo hiciera pues, la genealogía la de Mario y la mía, ¿no? Entonces, bueno, pues las primeras generaciones obviamente van a ser distintas, igual se remontan a lugares distintos de España, de donde vinieran nuestros antepasados, pero en algún momento empiezas a tener ancestros comunes, porque es inevitable, Claro. porque ha aumentado tanto el Pues número la de paradoja del ancestros, abuelo. porque empiezan a estar todos los de, Claro. los de esa población ancestral, Claro. ¿no? Esa es la primera cosa, empezamos a tener ancestros comunes, los ancestros comunes aparecen relativamente pronto. Sí, porque en el año 1000 decías que ya la población había superado 10 veces la población mundial ahora. Sí, O sea claro, que- Y a incluso ver. la población mundial acumulada. Exacto. La historia, Sí, hay ¿no? que hacer una observación, y es que en estos cálculos promediados estamos suponiendo que todo el mundo se puede mezclar con todo el mundo. Sí, claro. Y eso aquí no esto sucede, No o sea. sucede, pero la estimación es, quiero decir, será Claro, válida. incluso peor, ¿no? Igual no es el Porque año es 1000, alfa. igual es el año 500 Claro, o el año cero, da igual. me da igual, sí, o el menos 1000, pero eso exacto, acaba da lo pasando. mismo, pero Eso eso acaba acaba pasando. pasando. De hecho, al revés, ¿no? Eso es una aproximación conservadora. Porque cualquiera se puede cruzar con cualquiera. No, así aumentas la probabilidad de tener ancestros comunes. Claro, Claro, sí. por eso digo que entonces vas a tener acceso conservado. mucho antes. No, al revés. O sea, tienes que remontarte, puede que tengas que remontarte más. De hecho, si hay dos poblaciones que están separadas, por ejemplo, pienso en el caso de los judíos, Entiendo, que solían entiendo, sí. mezclarse muy poco,
Seguramente hay que remontarse más para tener antepasados Vale, comunes. sí, Sí. entiendo. Pero tarde o temprano aparecen. Acaba apareciendo, sí. Tarde o temprano sale Gengis Khan. Eso por una parte. Primero, los ancestros comunes a cualquier par de humanos actuales acaban apareciendo. Acaban apareciendo, ¿Vale? sí. Segundo, resulta que para todos los árboles, el de cualquiera, para el árbol de cualquiera, la población ancestral es la misma. Quiere decir que hay un conjunto de las personas que vivieron, venga, vámonos para atrás, hace 10.000 años... En Atapuerca. En venga, Atapuerca. a la Bueno, mierda. Atapuerca estamos ya a 1.000.000, estamos ya a 1.000.000, según las últimas cosas, ¿no? Pero no hace falta. 1.400.000. A 10.000 años. Nos vamos hacia atrás y resulta que todas las personas que vivieron hace 10.000 años o bien han dejado descendientes en el presente o no han dejado descendientes. Véase gente que no tiene hijos, cuyos hijos no tienen hijos, etcétera. Esa población ancestral es la misma para todos. Quiere decir que en los árboles de cualquier individuo actual está esa misma población ancestral y están todos los individuos. Pero es que aún hay más. Además de tener ancestros comunes, que todos esos ancestros comunes son los mismos, el mismo conjunto para todos, y es de sí o no no está, para todos, es que además cuando nos remontamos todavía un poquito más de tiempo hacia el pasado, y no es mucho, tenemos exactamente los mismos ancestros. Claro. Y repetidos el mismo número de veces. Claro. Que esto es lo fascinante. A mí eso es un resultado que lo obtuvimos durante la investigación y me parece, impresionante. Que tú vayas hacia atrás y digas, no, pero es que si Gengis Khan aparecía 4 veces en el árbol de alguien, están 4 veces en el árbol de todo el De mundo. todos. Eso ¿no? es. Bueno, digo Gengis Khan y quizá ahí Hay que irse más atrás, tenemos, sí. eso es, tenemos que hacer la salvedad de que igual sucede más atrás, pero estoy hablando de individuos precisos, ¿no? ¿De cuándo es Gengis Khan? ¿Os acordáis? 1.200 y pico. Menos mal que tenemos a Saúl. Gracias. Sí. Entonces, bueno, esos son resultados fascinantes. Lo que nos dice, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo que esas poblaciones, o sea, que tenemos que mirar la herencia realmente a nivel poblacional. Toda aquella población es la que da lugar a todos los individuos de hoy en día y los genes que llevaba aquella población están repartidos y mezclados y distribuidos entre todos. Vamos, como que muchos de ellos ni aparecerán en Y la muchos mayor no parte, aparecerán. Pero quiero decir, no podemos entenderlo a nivel de individuo. O sea, no hay una singularidad en el individuo. claro. No. ¿No? El individuo es una mezcla. O sea, la cuestión es que los antepasados no te caracterizan. Esa es la cuestión. Absolutamente. O sea, te puedes remontar Para y decir, nada. yo desciendo de Enrique... No sé, bueno, vale, Perfecto, me yo alegro también. muchísimo. Yo también, o ninguno de los dos. Claro. O sea que- A mí sí que desciendo de Carlomagno, ¿eh? Claro, y de un porrón de ladrones, asesinos, violadores y Carlomagno. gente pobre. Porque, Hombre, violadores tenemos que tener unos cuantos en el no sé, árbol, claro, obviamente. Claro, tú Por echa las construcción, ¿no? cuentas. Tú ve cuántas dentro de tu población, de la población de hace no sé cuánto, cuáles eran las características de la población. Bueno, pues esos son tus ancestros. Esos son tus ancestros, sí. Claro, no. Bueno, tengo entendido que durante la Guerra de Independencia hubo un ejército inglés que vino a luchar contra los franceses y que luego escapó hasta La Coruña y que por el camino fueron saqueando y violando todo lo que pillaban, así que debe haber descendientes de ingleses por todo el norte de España para flipar. Oye, una cosa que a ver si lo buscasteis cuando estudiasteis genealogía. La genealogía se ha utilizado a veces como en investigaciones policiales. Sí. Por ejemplo, me acuerdo de una peli de una serie de Netflix. El Eso sí Rastro. que es riguroso, ¿no? Esa Eso digo cita- yo. No, bueno, da Buena igual. fuente, tío. Da igual, bueno, da igual. Sí. Perdona, No, que para te empezar, estamos- para te empezar estamos a discutir. troleando. Fuente para empezar a hablar, o sea, lo mismo. Bueno, pero era lo de siempre, ¿no? Lo de las películas que están basadas en hechos reales, que utilizaron la genealogía Sí. para encontrar al que fue culpable de un asesinato de Sí. 2 personas. Claro. ¿De eso estudiasteis algo? ¿Visteis Bueno, algo? eso he leído, pero a ver, estudios específicos no. Por una razón, y es que es muy difícil de trazar. Es decir, de nuevo, como cuando uno se secuencia su genoma, estadísticamente te pueden encontrar pues homologías, o sea, genes que se parecen a una población dominante y te dicen, mira, pues con tal probabilidad de aquí y de allí. Cuando vas a los individuos, lo que sucede es que para los cromosomas, o sea, los 23 pares de cromosomas que tenemos, esos cromosomas se recombinan. Y los cromosomas que se recombinan pierden muy rápidamente la información. Y es muy difícil trazar de dónde viene. Si de un individuo o de otro. Si de un padre o de una madre, de un abuelo o de una abuela, de qué parte de los abuelos, eso es muy difícil. Casi todos esos estudios se hacen con ADN mitocondrial, que es mucho más, o sea, que se transmite solo por vía materna, Ujú. en las mitocondrias, va de mujer a mujer. Los hombres lo heredan de su madre, ¿no? Y no lo transmiten. Y entonces ahí la información es más fidedigna porque puedes alinear, puedes comparar, ¿no? el ADN mitocondrial. ¿Eso por qué es? ¿Por qué el ADN
Mitocondrial solo sería de la madre. Porque la mitocondria era una bacteria de vida libre Ah, porque está en que el óvulo. está en el Y no en citoplasma. y no en el espermatozoide. Es claro. claro. Está en el espermatozoide citoplasma solo del óvulo. aporta el material Claro. genético del Sí, núcleo. sí, sí, Claro. Todo el material del citoplasma, todo. Claro, sí, o sea, es pero una no solo la mitocondria, la membrana, todo Claro, el eso óvulo es la viene del célula, óvulo. el Eso es. espermatozoide es De un- hecho, el ADN de los cromosomas se entiende rápido cómo se pierde cualquier trazabilidad porque es como barajar. Cuando barajamos una baraja de cartas, la partes en dos, mezclas las cartas y lo haces 2 o 3 veces y eso ya no tiene nada que ver con lo que tenías al principio. Y eso es lo que hacemos cada vez que hay una reproducción. Exacto. En 3 o 4 generaciones ya tienes ahí En todos hay recombinación, menos en el I. menos. Menos en el I, ahora lo contamos. Menos en el I. Y una, perdona, acabo con lo del ADN mitocondrial. Tiene otra curiosidad y es que muta 20 veces más rápido que el ADN somático de los cromosomas, de las parejas de cromosomas. Y entonces es un buen marcador porque te permite ver diferencias, ¿sabes? Que igual en otras zonas no ves todavía porque Temporales, tienen menos dices. mutaciones. Diferencias temporales. ¿no? Sí, entonces se ha utilizado, bueno, ya no me acuerdo, la familia, los rusos estos que de la familia noble esta que es los zares. Ah, sí. Los Romanov. Hay, por ejemplo, los Romanov, se utilizó el ADN mitocondrial pues para identificar a los miembros de la familia y es lo que, bueno, muchas veces se usa también para... Sí, que Anastasia no hay ningún misterio. La de Anastasia está perfectamente identificado su cadáver, la única duda es si ella o su hermana, pero allí están las dos, así que Eso es. no os creáis ninguna teoría de la conspiración. Uf, hoy duermo más tranquilo. Y luego hay genes particulares como el I, Ya. ¿no? Que el I es un Cuéntanos, poco... que te os cuento. El I es un poco como las Bueno, el I, mitocondrias. cromosoma, ¿no? el I no es un gen, es un cromosoma. Ay, perdón. Perdón. No nos hagas de menos. Puedo decir los pocos genes Bueno, del cromosoma I, porque eso. ahora al cromosoma I le quedan 45 genes en los hombres. Algunos menos. Porque los cromosomas sí tienen mucha variabilidad en el tamaño. Sí, a ver, por poner contexto, las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y uno Y. En general. En la pareja 23. En general. general. Hay En mujeres general. que tienen XY Sí, y hay varones que tienen y X. hombres que tienen Sí, XX. porque ya que Esto lo has existe. sacado, la identidad de una persona no es solo sus cromosomas, sino la expresión que hace Claro. de ellos. Que esto daría para otro podcast. Sí, pero sí, bueno, esto ya para hablamos otro de día. ello, ¿no? Cuando hablamos con Susana precisamente de la vida, ¿no? Sí. O sea, los genes Eso no lo es. son todos. No. No, son en todos. absoluto. Digamos, pero el cromosoma I, por sí mismo, tiene una historia pues que es muy interesante, ¿no? Porque en algún momento del pasado, cuando los mamíferos, cuando hubo una separación entre distintos linajes de mamíferos, el cromosoma Y fue usado como determinante del sexo. Fijaos que en la naturaleza las especies animales usan distintos mecanismos para determinar el sexo. Sí. ¿no? Muchos reptiles usan la Algunos temperatura. la temperatura, ¿sí? como contaban en Parque Jurásico. Claro, y eso es cierto, es así, Sí, ¿no? sí, eso es verdad. En fin, y otro tipo de marcadores, que depende igual a veces de la señal poblacional que te viene de abundancia de una cierta hormona que produce un sexo. y Que eso otro es muy no. práctico, por cierto. Eso es muy práctico Muy para práctico. estar igualados, porque, a ver, no es Claro. trivial, ¿no? La historia No, de claro. mantener las poblaciones en una igualdad más o menos de un sexo y del otro. Entonces, bueno, pues este cromosoma Y en algún momento apareció como marcador del sexo. En los mamíferos, dices, En los ¿no? mamíferos. Y en ese momento su historia empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no se portaba de la misma manera en machos y hembras. Los machos tenían ese cromosoma que decía que eran machos y las hembras no tenían ese cromosoma. Y ahí empiezan a pasar cosas, porque de pronto la evolución, que es muy lista, dice, hombre, esto yo lo puedo aprovechar para otras cosas. Mira, hay genes que igual están relacionados con características más asociadas a lo que es la expresión de un varón, y después los voy a mover o se van moviendo al Los cromosoma genitales, Y. por ejemplo. A ver, ¿te refieres? todo esto es que estás dando una visión vitalista de los No, genes que claro, no es sí, real. O no sea, es real, toda no esta es historia real. es que ese tipo de mecanismos son favorables, o sea, se propagan es. mejor Sí, sí, sí. o aumentan, Gracias, José. mejoran la reproducción. Entonces, o sea, la evolución es completamente ciega. Nunca se me malentiendan Sí. en ese sentido, Exacto, ¿eh? exacto. No, Sí, sí, sí. no estamos aquí invocando a la diosa evolución ni No, nada no, parecido. no. Bueno, hay genes que eran propios de los varones que se fueron moviendo al cromosoma Y Eso es. y otros que eran más importantes y que necesitaban recombinarse, que necesitaban Eso es. ser purificados de sus mutaciones y demás, que fueron moviéndose a los cromosomas, a los otros Somáticos, pares de claro. cromosomas, los cromosomas somáticos. Vale, ¿qué sucede? Pues que el cromosoma Y entonces empieza a tener una vida independiente, no se recombina Claro. con su homólogo, que es el cromosoma Claro, no X. recombinárselo aísla. Y no recombinárselo a isla y le y hace hace acumular que más aumente las mutaciones. mutaciones. Claro, Eso es. eso no es bueno. Con lo cual cada vez se mueven más genes del cromosoma Y a los otros cromosomas. Donde están más seguros. Eso Claro, es.
un cromosoma que empezaría como con un número medio de genes que podía ser del orden de 1000, que es un número típico para los cromosomas, pues está ahora en 45. Está en 45 y la cosa no acaba aquí. Esto probablemente sea un proceso cíclico. Ahí está la, ¿cómo se llama? La ratilla topo. Es una ratilla topo. Sí, sí, es un mamífero con el que estamos emparentados. Sabía que tenías que sacar el que tema. También tenía, lo siento, que también tenía un cromosoma ahí marcador del sexo, pero que la pérdida de genes, por lo que sea, pues ha ido más rápido o había menos o lo que fuera, y ya no tiene cromosoma ahí. ¿Y Ya lo que- no entonces? tiene. Lo que Entonces, dice- Oye, lo que- pero lo la que no ratilla es- topo tiene superpoderes, o sea que... Bueno, pero Eso es que, no significa que todos chicos, sean es que no hembras, están ¿eh? en el cromosoma ahí los superpoderes. Para eso aclarar, era evidente. El que no tiene Y significa que vuelve a tener 2X o que tiene solo un X. Este creo que solo tiene un X. Vale. Y tiene ausencia Tiene de un número cromosoma. impar de cromosomas. ¿Y el marcador de sexo a dónde está? Eso, esa era mi pregunta. ¿No tiene? No sé cómo lo hace, no lo sé. Lo Pero ignoro, no lo sabes tú, no lo sabe no nadie. No lo sé yo Ah, ahora vale, mismo. No. Como le Lutiers, ¿no? Yo creo sé que en lo qué leí. momento. Ahora mismo no. Yo creo que lo leí en su momento, pero no sé si no se sabe o no, se me ha olvidado. Vale. Pero no se conoce ningún caso de mamíferos que tengan otro mecanismo de formación de sexo que no sea genético, ¿no? Quiero decir, que usen la temperatura, la población. Hasta donde yo sé, no. No, Es que quizá cuando ya se ha creado ese mecanismo que es tan eficaz, volver a Claro, muy pero el complicado. caso, el caso de la rata esta, que ha perdido ya el cromosoma ahí, alguna manera de marcar el sexo tiene que tener. Y si lo hacía de esa manera... Sí. Bueno, Pues ausencia ese del I. marcador- Ausencia del I. la ausencia Ahora es del- la sí, ausencia sí. del I. En esta La ratilla. ausencia del I es lo que marca Claro, el no sexo. sé si lo tiene otros marcadores, Ah, vale, entiendo, pero es la entiendo. ausencia de I. O sea, sea, que los las machos hembras solo tienen un X. Vale, bueno, vale, o sea, vale. claro, que esa es la otra historia que es interesante. O sea, por defecto todos somos hembras y son los marcadores del I o la ausencia de ellos los que hacen que seamos machos, algunos de nosotros. Bueno, pero de hecho yo he leído en el libro este del gen de creo que se llama Siddhartha Mukherjee que si tú manipulases ese segundo cromosoma X de las mujeres, justo el gen del sexo, saldría el fenotipo hombre, digamos. Claro, claro, porque es que, Sí. o sea, si lo que hace esos cromosomas realmente es disparar toda una serie de mecanismos hormonales y químicos y tal que hacen que se exprese un sexo En o el el otro. Por eso embrión. decíamos Ujú. antes que hay mujeres que tienen XY, porque por algún motivo el No, I bueno, no no, está no, expresando claro. los marcadores adecuados y entonces se expresa una hembra. Ujú. Y al revés, o sea, hay machos también que tienen XX porque por algún motivo algo no está funcionando como debería y se expresa. Y esta gente que dice que es hermafrodita, ¿tiene algo que ver con esto o no? Sí, o sea, todos estos casos, digamos que en los que no hay una relación unívoca entre los cromosomas y el sexo de la persona, tienen que ver con alteraciones de los mecanismos normales, digamos, entre comillas, que producen, que identifican el sexo. Ujú. O sea, ese tipo de alteraciones pueden dar lugar a una casuística Sí, bueno, de los amplísima. mecanismos mayoritarios, ¿no? Al final, que Claro. la evolución, o sea, la expresión es una canalización de expresiones, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, mayoritariamente Mayoritariamente se produce... pero como todo en genética, hay mutaciones, hay alteraciones, y las alteraciones, algunas no hacen nada, afortunadamente, porque si no sería todo un caos, pero otras sí que hacen y entonces empiezan a producir variaciones. Y no olvidemos que esta plasticidad es algo útil. Sí, en general Que sí. en general claro. lo que nos permite es adaptarnos. O sea que la genealogía y la genética no tienen nada que ver. O sea, tú puedes tener una genealogía muy clara, pero al final los genes todos están mezclados y la expresión es tan random, por decirlo así. Yo creo que cambia la escala. O sea, la escala a la que tú tienes una memoria genealógica, en la que tú puedas construir tu árbol genealógico, no te está diciendo mucho sobre tu genética. Tienes que ir más allá. Entonces tienes flujos migratorios o movimientos globales de la población, que sí que son los muy interesantes, que precisamente claro. a través del cromosoma Y, La que es el que se ha diversidad. mantenido, Claro. o del ADN mitocondrial, ¿no? Tenemos ahí esa imagen de Adán y o Eva mitocondrial, ¿no? Que son estos supuestos hombre y mujer. Bueno, que- hay un ancestro común a Esos toda la existen, humanidad, claro, que es por un lado una hembra y por otro lado un macho, pero no se conocieron. Bueno, perdón, son el macho y la hembra que eran los portadores del I ancestral Exacto. y de la mitocondria ancestral. Ancestral, eso es. El resto no. El Que no resto eran- viene de todo el resto de la Exacto, población exacto, que fue Ya, claro, exacto, claro. contemporánea de ellos. Eso ¿no? es. Bueno, que ellos tampoco fueron contemporáneos porque Eso es. nos remontamos a momentos distintos. De ¿no? hecho, la Eva mitocondrial se identificó en África, ¿no? sí. Y ese es el motivo de la hipótesis esta del out of Africa, ¿no? Que dice que todos procedemos de África, o sea que que toda la humanidad, el Homo sapiens, perdón, emana de África, no de... Creo que se ¿Es por situaba... el ADN mitocondrial? Creo que sí, creo que la Eva Lucy, mitocondrial se estaba hablando de identificó Lucy, en ¿no? África. La famosa Lucy. O sea, Tengo aquí un mapa por No, aquí. no, Lucy es un Claro. es un esqueleto, digo. No, esto es, te vas remontando, identificas
pues existió un antepasado Vale. a tal distancia que es el origen de todas las mitocondrias de la humanidad ahora mismo, y esa es la hebra mitocondrial, y esa se sitúa en África, o yo había leído que se sitúa en África. Bueno, por seguir con ese paralelismo que has dicho antes con lo de las migraciones también son una fuente de apellidos, ¿no? Cuando hay movimientos migratorios... Sí, sí. ¿no? O sea, Bueno, es que no hemos hablado del origen de los apellidos, nos hemos metido en los genes, pero los pero porque en apellidos realidad, o sea, yo creo que es un poco el hilo conductor del libro. Sí, Ya pero hablaremos de los idiomas otro día, la cuestión es que los apellidos tienen mecanismos que se parecen mucho a los de los genes, en el sentido de que se reproducen, obviamente, pero también mutan, también desaparecen y aparecen de manera espontánea. De hecho, cuéntanos. Recuerdo tu Manrubia, por ejemplo, tiene mutaciones, ¿no? En tu pasado. Sí. Manrubia tiene... Porque tú lo escribes con 2 R's, con una. Con una R. La grafía fijada, y creo que es para todos los Manrubia actuales, es con una R y con B, ¿no? Pero vamos, hay históricamente con V, con 2 R's, pero hay que irse un poquito atrás. Entonces eso simplemente eran fluctuaciones cuando la escritura todavía no estaba, cuando era muy fonética, cuando no estaba establecido cómo debían escribirse, no había una norma, ¿no? Yo supongo que en castellano, ¿no? Cuando empezamos a pronunciar igual la V y la B, o sea, hubo mutaciones de estas a cascoporro. Pero eso debió ocurrir hace muchísimo tiempo, porque yo recuerdo los manuscritos de las obras de Lope de Vega mezclan B y V con alegría. O sea, no... Hay casos más llamativos todavía, ¿no? Por ejemplo, los idiomas que usan el alfabeto chino para escribir lo que sea que hablen. Lo que sea que escriban. Lo que sea que escriban, lo que sea que hablen. Chinés. Claro, hay una memoria que está conservada en el símbolo, fijaos, ¿no? Pero no está en la fonética, necesariamente. Porque no es una escritura fonética. No es una escritura que mapee lo que estamos diciendo. Entonces, hay explosiones de diversidad en cuanto a apellidos con las migraciones de las personas nacidas en China o en países que usan esos caracteres y se van, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿No? En ese momento tú llegas y resulta que lo que dices, lo que estás pronunciando, es muy distinto dependiendo del lugar, del idioma que hables. Y eso se transcribe de 1000 formas. Tú hablas en el libro de Wang, ¿no? Era el apellido... Ese es un ejemplo que daba en el libro. Que significa rey, ¿no? Además es un apellido muy antiguo porque es de los que otorgó el emperador. Sí, Wang es el que significa rey. Incluso hay una transcripción americana que es Hank, o como Tom Hanks, digamos. Y es lo que dice Susana, claro. Tú pasas de ese sonido a letras como, claro, cada uno como pronuncie. Claro. Tú imagínate un chino andaluz. ¿Cómo le saldrá al Juan? O Juan. Ahí tienes explosiones de diversidad y luego, o sea, los errores, más allá de los errores, ¿no? Están estas transcripciones que suponen... Bueno, a ver, sin irse al chino, yo creo que el inglés es un caso típico, ¿no? Sí, el inglés en inglés nadie sabe... O sea, hay excepciones fonéticas. Claro, de hecho, en tu libro hablas de Hemingway. Hemingway es un caso también espectacular. Es espectacular, Yo hice una gráfica buscando... Si podéis mirar la pantalla ahora y estaréis viendo el árbol genealógico de Hemingway, el árbol de apellidos de Hemingway. Y eso es simplemente buscar qué opciones a distancia de una mutación, es decir, solo ha cambiado una letra, ¿no? Y tú puedes ir a apellidos que son muy distintos, pero todos existen, todos están en uso actual, ¿no? Es flipante eso. Es claro. ¿Y de dónde salen los apellidos? El inglés se presta muchísimo a este tipo de mutaciones, porque como es... O sea, la fonética es tan peculiar y varía tanto, además, de sitio a sitio. Si cambias una H de sitio... Bueno, de hecho, ellos están, cuando lo ves en las películas, dicen el nombre, pero lo deletrean, porque claro... Claro, hay concursos de deletreo precisamente por eso. Sí. Precisamente por eso, claro. Y de hecho los disléxicos, que bastantes problemas tienen en España, pues en Inglaterra tienen mucho, en el mundo anglosajón, tienen muchos más problemas. En el mundo hispánico es típico, por ejemplo, la mutación de la S y la Z, porque en Sudamérica no se distingue y en Canarias, entonces eso muta mucho. Hay González y hay González. Y hay... Bueno, de eso igual hablaremos en otro episodio, ¿verdad? De cómo, entre otras cosas, de cómo distintos idiomas transcriben lo que dicen, porque al final transcribir a fonética es un cambio muy grande. Y de hecho restringe. Porque el habla es mucho más fluida, más espontánea, más digamos, une, ¿no? Lo que acabas de decir con la palabra siguiente y eso modifica la forma en la que hablas. Cambia la fonética. Pero cuando tienes que escribir, tienes que tomar decisiones al respecto. Y además no todo el mundo estaba alfabetizado. O sea que el que escribía tomaba decisiones también. Claro, el cura del pueblo tomaba decisiones, por decirlo así. Sí. Y volviendo a Manrubia, ¿cuál es la etimología de Manrubia? ¿Eso lo has descubierto? Probablemente sea de Honrubia, o sea, de alguien que vino de ese pueblo, se trasladó a otro lugar
Porque eso es un patrón bastante claro, ¿no? El apellidillarse como el pueblo del que viene, ¿no? Sí, los toponímicos son muy habituales. Eso los motes y los topónimos y las profesiones también. Y los hijos profesiones, de, claro. Sí. o sea, Hijos de. ¿No era Claudio Chipola el que decía que el apellido más común era Smith en Inglaterra, Sí, Herrero en Herrero. España, Smith, y era porque eran los únicos que podían abrir los cinturones de castidad cuando los hombres iban a las cruzadas, ¿no? Qué grande Chipola. Sí. Luego, por ejemplo, Castro, por ejemplo, es una fortificación, ¿no? Entonces yo supongo que vendría este Mario, el de la fortificación, ¿no? Y también hay muchos castillos en España. Castros hay a patada, ¿no? Y ahí en Castillos. Alemania que el apellido más común debe ser Müller, que es molinero, que pasaba cuando las mujeres iban a moler el trigo. Claro, sí. Con el título de castidad, ¿no? Como decía mi suegro, el único gordo del pueblo era el hijo del molinero. O sea, Sí. Es gracioso, me estoy acordando aquí dices lo de los motes, cuando estaba leyendo esa parte, ¿no? De cómo se generan apellidos con los motes. En el mundo del jazz se reconocía a muchos... Pero claro, los músicos de jazz eran casi todos negros, muchos tenían nombres que llaman ellos de esclavistas, ¿no? O sea, eran los apellidos habían heredado de Claro, sus... del amo en su día. original, Entonces hay muchos Smith, muchos... Jones, ese tipo de apellidos, ¿no? Entonces se ponían a motes, ¿no? El gordo, Bird. el rápido, el pájaro, sí, entonces tienen Bueno, muchos y luego tienes los de motes. padre desconocido, ¿no? Tienes Expósito, Ah, sí, es verdad. de Esos hay- Cruz, tienes es verdad, esos hay un apellidos que... montón. Blanco. Sí, Ujú. Muy interesante. ya sabes. Sí, luego la historia curiosa, otra de las cosas que también estuvimos viendo, era la distinta abundancia de los distintos apellidos. Que uno a veces piensa, un apellido raro, y te llama la curiosidad, ¿no? No, es que mi apellido es, ¿sabes? Yo vengo de los... Claro, no soy García y Sí, de los Gonzalo de la Gándara y Almenara de las Torres Pons y Ribagorza de los Monteros. Por ejemplo, ¿no? Pero ahí has tenido que concatenar. Pero hay apellidos que son muy raros. No, pero a veces las concatenaciones son un solo apellido, ¿eh? Sí. Que yo he tenido estudiantes que tenían como 4 o 6 apellidos. Sí, ¿no? Sí, porque la ley española permite que claro. tú unas tantos apellidos como Exacto, recuerdes. exacto. O sea que uno se puede poner estupendo. Pones guiones y cabe todo. Vamos, sí, ponerse noble, vamos. Exacto. Muy barato, muy barato. Es noble low cost. En 3 generaciones eres un noble Pero low tú estás cost. pensando en algo más exótico, ¿no? O sea, Yo estoy menos. pensando en algo más exótico. Estoy pensando en los apellidos que bueno, o que se han extinguido o que son muy raros, ¿no? Y eso, la historia relacionada con cómo se empezó a pensar sobre esto, pues es curiosa y se remonta a un primo de Darwin, que era Galton. Francis Galton. Sí. Un fenómeno. Un fenómeno. Me parece una persona espectacular. De hecho, a Darwin lo puso en problemas, porque le propuso esta historia, esto es un paréntesis, pero bueno, le propuso la historia de la regresión a la media, cuando Darwin decía que cuando había mutaciones y se seleccionaban los más aptos y tenía toda esta historia de cómo debía funcionar el mecanismo de la selección natural, y proponía la variación. Claro, es que Darwin no sabía cómo era la herencia. No En lo la época sabía. en que Darwin escribió el libro no se sabía. No se sabía, pero Galton le hizo notar que lo habitual era que los hijos tuvieran características intermedias entre los padres, sí. ¿no? Y él hablaba del teorema de regresión a la media. Entonces la pregunta era, ¿cómo podía una especie surgir de otra si lo que hacías a través de la reproducción, mezclando, era volver a unas características típicas medias? ¿No? Y eso a Darwin lo trajo de cabeza, y esa fue cosa de su primo, ¿no? Que saber cómo eran las navidades en aquella casa, ¿no? Eso te iba a decir. Yo creo que el caso era el de las estaturas, ¿no? O sea, decía, los padres altos tienen hijos altos, pero en general menos altos que ellos. Y los bajitos lo mismo, ¿no? O sea, un padre muy, muy, muy bajito, pues tiene un hijo que es menos bajito, ¿no? Claro. Entonces al final tiendes a ser todo más mediocre, ¿no? Ese era su argumento. Sí, bueno, pues en tiempos de Galton y otras personas empezaron a preguntarse. Galton en particular se preguntaba qué sucedía con los hombres de renombre, ¿no? Decía él, obviamente, que eran los hombres que tenían apellidos muy singulares, que eran casas, pues ahí está el sesgo elitismo. de confirmación también, ¿no? O sea, tú estás escogiendo personas de casas que te parecen nobles y dices que estos que se han extinguido. Y entonces su explicación era culpar a las mujeres, como tantas veces, ¿no? Sí, claro. Él decía, no, ¿sabes qué pasa? Que es que los hombres que tienen estas posiciones son gente que tiende a casarse un poco más tarde también, y lo que escoge son mujeres que no tengan hermanos, para que los hermanos no se lleven la herencia de la familia, ¿no? Entonces son mujeres que son herederas, se casan con herederas, y él concluye, deduce, que por el hecho de que no tenían hermanos son mujeres de más baja fertilidad.
El salto lírico no lo explicaba, pero entonces Sí, estas de hecho, tienen menos de hecho, me he fertilidad. girado a colocarme el asiento y me he perdido. El argumento. Qué crack. No hay argumento. Y entonces decía, bueno, entonces estas familias tienen menos hijos porque esas mujeres no tienen el mismo grado de fertilidad que otras y el apellido entonces se pierde. ¿Vale? Esa era su conclusión. Pero entonces vino gente detrás que dijo, espérate, nosotros no hemos hecho la vaca férica de la transmisión de los apellidos. No hemos visto qué sucede si consideramos simplemente que la gente tiene un número variable de hijos y que el apellido se transmite dependiendo de cuántos hijos tengas. Bueno, pues con este mecanismo tan simple, si uno reitera este mecanismo, le sale una distribución de probabilidad, una distribución de abundancia. Que eso hizo Watson, ¿no? Eso lo hizo Watson. El reverendo Lo hizo Watson. Sí, no el Watson, Luego el hubo Watson y antes Crick. Sí. San Alfonso de Candolle, que era el que se preguntaba, era el reverendo, y curiosamente se preguntó por la probabilidad estadística sin sesgo, ¿no? por el modelo neutro, ¿no? de propagación. Y bueno, pues si uno resuelve este modelo, que se puede resolver, uno ve cuál es la probabilidad de que un apellido se extinga y obtiene una distribución, o sea, una probabilidad de que una familia tenga tantas personas, o sea, de que un apellido sea llevado por tantas personas. Y eso coincide con las observaciones de manera maravillosa. Sí, sí. ¿no? Así que ahí tenemos la Sin explicación. hipótesis que culpen Sin a las hipótesis, mujeres. eso Claro. es, ni a las mujeres, ni a los apellidos, ni a las casas, Y con ni a una las vaca De familias. esférica. todas maneras, Galton, yo tengo mis feelings con respecto Yo a también, Galton cuando has dicho que era un tipazo. por la historia de que, o sea, por ejemplo, ¿cómo demostraba él que la inteligencia era genética? Cogió su árbol genealógico Sí, sí. y marcó a la gente que era brillante, y entre ellos estaba él y su primo, Claro. y luego había gente que era inteligente y otros mediocres, y él los marcaba todos. Por supuesto no había ninguna mujer entre los brillantes y los No había ninguna. ninguna, ni aunque fueran madres de gente brillante e inteligente. Aunque él heredó la genealogía de su abuelo, que era Erasmus Darwin, Exacto. Igual que su primo Charles Darwin, A través de su madre. Sí. Pero su madre no entraba entre la gente brillante. Claro. No, a ver, Galton era Hijo de su tiempo. hijo de su tiempo. Quiero decir, eso es así. ahí podemos reescribir Pero- muchas cosas. Sí, pero también Darwin tiene una solidez científica que no tiene su primo. Ya. De hecho, Yo yo creo creo. que No, este era Galton más- tenía una agenda, ¿no? O sea, él es el Sí, que empezó un sí. poco con el eugenismo. No, sí, eso es. O sea, era un tío muy inteligente, evidentemente, y con unas ideas muy originales. Pero también yo creo que él tenía un sesgo y él utilizó toda su inteligencia para argumentar que había razas superiores y razas Claro. inferiores, y por supuesto los hombres superiores a las mujeres. Yo no lo sé, sí, no estoy segura de que fuera su agenda. O sea, Galton, por ejemplo, entre otras cosas, fue el primero que propuso que las huellas dactilares servían para identificar a los individuos. O sea, una persona de una visión Sí, es verdad. Sí. singular. Sí, o sea, era un tipo muy original, pero Sí. también era un snob de cuidado. Ah, bueno, ya. Yo Las dos fíjate cosas que coexisten Sí, en la sí, misma sí, creo persona. haber leído en algún libro de estos de la historia de la estadística, yo no sé si él tuvo una cátedra se llamaba la cátedra de eugenismo en la universidad, porque él pensaba que se podía hacer ciencia, digamos, de lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y es que los negros son inferiores. O sea que él, bueno, evidentemente era un aristócrata británico y tenía los sesgos coloniales, etcétera. Sí, o sea, ¿Él no tuvo que ver algo con la frenología también, o no? Galton. eso no lo sé. Eso ya no me suena. Creo que es estoy evidente seguro. por el contexto, pero cuando Mario ha dicho lo que todo el mundo sabe, los decía de forma irónica, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo soy negro. ya Gracias por la sabéis. aclaración, Saúl. Para los que no tenéis cámara, yo soy negro. Sí, bueno, en aquella época, claro, eran cosas que no se cuestionaban. ¿no? Como el hijo de Petín. Bueno, mi hija Cristina, ya sabéis, Ah, es verdad. un día cuando tenía, yo qué sé, parece que tenía 3 o 4 años, ¿no? Un día la veo así mirándose en el espejo, así toda mona, y le decimos mi mujer y yo, ¿qué haces? Dice, ¿por qué soy negra? Hija, ¿tú no eres negra? Dice, sí, yo soy negra y mi hermana es blanca. Y bueno, déjalo. Esto es como lo de tu hijo, ¿no? La teoría esta del goceras. Sí. Son teorías infantiles. Bueno, cerramos paréntesis. Pues nada, Pues ha sido una historia muy interesante. Sí. Nos hemos quedado con la tercera patita del libro, que es súper interesante, que es la de los idiomas, pero yo creo que esa merece su propio programa. Sí, yo creo que sí, esa le dedicaremos. Pero lo bonito un poco del libro, por seguir aquí dando coba, lo bonito es ese paralelismo entre la genealogía, el gen y la lengua, ¿no? Que comparten esa idea, ¿no? De la extinción, la mutación, la herencia. Sí, De verdad, Es increíble. eso es mucho, ¿eh? eso, Sí. de verdad Y, que es muy- y el modelito este matemático que mencionaba Susana es que vale para los 3 campos. O sea, Sí. es una vaca esférica mayúscula. Se nos ha quedado comentar la historia de las distribuciones de apellidos que en poblaciones que se expanden. Cuéntalo. que eso también es muy sí, sí, interesante. Son muy interesantes, sí. O sea, la idea de que hay una distribución de apellidos. sí. O sea, que, digamos, si la población es constante,
todo converge a que exista un solo apellido, Sí. como ya hemos visto. O sea, Eso es, si sí. la población es constante, Que esa es Y otra no hay- paradoja. y no hay Todos cambio, tenemos el- y no hay introducción de novedad. Claro. y no introducción de novedad, Claro. exactamente, eso es. Pero incluso si la hay, si no es suficientemente frecuente, todo converge a un apellido, Sí. salvo mutaciones ocasionales que pueden Sí. cambiar la población o extinguirse. Sí, de hecho, perdona, el ejemplo es que en China ahora quedan 100 apellidos distintos. Eso es. Porque los símbolos conservan muy bien Claro. esos apellidos Claro. y reducen muchísimo la introducción Los errores de novedades. transcripción. Y luego hay muchas cosas, o sea, sobre la abundancia de apellidos que tienen que ver con la parte cultural, o sea, sobre cómo se transmiten dentro de una población. Por ejemplo, los chinos conservan muy bien y hay pocas mutaciones, en cambio hay otras, los ingleses cambian muchísimo sus apellidos, hay mucha mutación, entonces hay más variabilidad y tal. Pero la historia, lo que me parece interesante es que una evolución de apellidos en la que hay apellidos que se heredan, que hay ocasionales mutaciones que hacen introducir apellidos nuevos y tal, esto conduce en una población que se expande a una distribución estacionaria de apellidos, donde hay muy poquitos apellidos que son Únicos, ¿verdad? únicos, raros, Mm. y muchísimos que hay Al revés. que son abundantes, o al revés. Al revés, muchísimos que son raros Eso, muchísimos que son raros Eso y es. muy pocos, eso es. y muy pocos que es son muy abundantes. una ley de potencias, eso es. Pero que con 10, 20, 30 apellidos, los más frecuentes, explicas, o sea, has El nombrado al el 90%, de la población. Bueno, lo ves cuando pasas lista en clase, ¿no? Claro. Muchísimos repetidos. González, García, Rodríguez. Ahora en España que se puede cambiar el orden de mujer a... o sea, el nombre, el primer apellido pues el de la madre o el del padre. Con eso se evitan las extinciones también. Porque antes se extinguían los apellidos cuando un varón no tenía hijos, por ejemplo. Ahora es más probable que se... Tú tienes 2 hijas, por ejemplo. En mi caso, ¿no? Pues mi apellido se extingue por esa rama. Pero eso afecta a apellidos concretos, pero yo no creo que altere Apellidos la concretos, sí, distribución. No, sí. Apellidos estadísticamente no. concretos. Estadísticamente eso no afecta a nada. Pero si quieres rescatar alguno, quieres llamarte de Sí, forma un poquito más efectivamente. original, pues sí. Pues Esto, por cierto, está en una cajita azul del libro, para que no contamine el resto, Para que no contamine. porque tiene cuentas. se tiene cuenta, sí. Pero a mí me ha parecido muy interesante eso, ese cálculo. Sí. Muy bien. Pues Muy nada, bien, pues, bienvenida sí, Susana. muchas gracias. Para quedarte, Eso, He venido a hablar, vamos. literalmente de tu libro, pero bueno. Literalmente. En realidad hemos sido nosotros los que te hemos chinchado. Sí, Oye, sí, ¿por qué sí. no hablas de tu libro que nos ha gustado mucho? Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que nos lo hemos vuelto a leer todos Mm. y nos ha gustado mucho. Yo también me lo tenía que volver a leer. Yo lo he leído, ¿eh? Cosas. Yo es la primera vez que lo leo. Hay- Hay una cosa que no hemos dicho y es que ya has dicho que ibas a hablar del otro Ah, sí, de autor, Damián. del Ah, sí. autor del libro. Sí, de hecho os puedo contar, para terminar la anécdota humana, digamos, de esto, ¿no? Yo a Damián lo conocí cuando estábamos los dos en Alemania de postdocs. Yo a Damián lo conocí cuando estaba... Yo lo conocí en Alemania, fue un flechazo. Que Damián es argentino. Es argentino, Damián, y trabaja en San Carlos de Bariloche. Entonces, un poquito después, él se volvió ya a Argentina y yo fui de visita. Entonces, con Damián siempre hemos hecho cosas que eran fuera de norma. Lo primero que hicimos fue un trabajo sobre formación de ciudades, y esta vez que me fui yo a Argentina de viaje me dijo que estaba... Dice, estoy intrigado Desasosegado. con la paradoja de los bisabuelos, ¿no? Me empezó a contar. Dice, ¿cómo son las repeticiones y cuántas son? Y recuerdo que el primer ejercicio que hicimos fue conseguir en Internet, os estoy hablando del año 1998, ¿vale? Niños, había internet ya. Entonces conseguimos, sí, había Internet, pero Sí, modesto. de aquella manera. Pero estaba nueva. De aquella manera. Sacamos un árbol genealógico de, creo que era de Eduardo III, y empezamos a contar cuántas veces estaban los ancestros repetidos. En una pizarra. 1000 ancestros, poniendo palitos. Adiós. ¿Vale? Lo ¿En contamos. serio? Sí. Y esa gráfica está en un artículo que publicamos en Physical Review Letters, después con este cálculo. Qué bueno. Fue muy divertido porque, además, cuando empezamos a trabajar en esto, pues había repeticiones, empezamos a hacer simulaciones, las simulaciones eran complejas porque las poblaciones eran muy grandes, los ordenadores no eran los de ahora, uno tenía que hacer algoritmos que fueran optimizados para calcular todo esto, y andábamos ahí Fortran. un poco... Sí, en Fortran. Fortran. Andábamos por ahí que no nos sabíamos muy bien de la historia, entonces en una conferencia de física estadística conocí a Bernard Derrida. Y bueno, Bernard Derrida es un monstruo Es un cerebro, de sí, la estadística y de estos Y otra mente problemas. muy original dentro Sí, de la la verdad metodología que sí, de la la verdad física que sí. estadística. Y él dio una charla sobre la genealogía de los cromosomas. Y no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo. Pero después de su charla me acerqué y le dije, mira, es que estoy trabajando en este problema. Y me acuerdo perfectamente que yo iba con otra persona y él nos miró a los dos y cuando le dije el problema, dio un paso hacia mí, se me acercó y me dijo, esto es interesante, creo que se puede resolver exactamente. Y dije, pues fenomenal.
Y al día siguiente estaba esperando en la puerta de la conferencia en París, Bernard Derrida, con un papel, con un manchurrón de café con leche. Eso es muy de Derrida. Dos cálculos, pero dos cálculos que me costó Dios y ayuda a desentrañar lo que había hecho allí. Qué cerebro. Y había un numerito que decía, I think this is the exponent. Me dijo, creo que este es el exponente. Dice, mi calculadora de bolsillo solo da 4 decimales, pero esto debería ser correcto. Si te interesa, a mí me gustaría colaborar en esto, ¿no? Madre y desde mía. aquel momento hicimos tándem, tándem triem, ¿no? Triem. Y los tres sacamos varios artículos sobre esto. En donde... Muy chulos, por cierto. Sí, Muy sí, chulos, sí, sí. sí. Qué bonita La verdad es que historia. disfruté muchísimo, muchísimo. Y esa es la parte, digamos, humana. Con el pasar de los años y otras cosas que sacamos, con Damián dijimos, hombre, esto igual nos gustaría contárselo a nuestras madres, ¿no? Así que nos decidimos a escribir el libro. Ujú. Y hasta hoy. Muy buena idea. Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, ya lo podéis comprar, el libro. Os dejamos el enlace. Pues nada, genial. Pues nada, yo creo que nos toca despedirnos. Sí, yo creo que sí. Em- Como primer episodio de la segunda Primer temporada está episodio muy de bien. la Está muy bien, Está Lo muy bien. menciona Eduardo III, ya lo podemos dejar así. Es verdad. Estupendo. Pues nada, gracias Bueno. a todos los que habéis escuchado y a vosotros por aceptar esta nueva incorporación. Pues nada, esféricos. Adiós. Venga, chao. Adiós. Chao, chao.